Por Marcos capítulo 1, versículo 35. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer juntos, unánime, dice la palabra. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Dice que el Señor se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Se levantaba a buscar la presencia del Padre, se levantaba a tener esa comunión con el Señor, a estar en el secreto con el Padre. El Señor oraba y hablaba y tenía la comunión con el Señor en todo tiempo. Pero en este momento, ¿por qué el Señor se levantó tan temprano y allí oraba? Porque el Señor siempre buscaba su fortaleza espiritual. Siempre tenía que estar fortalecido en su espíritu. ¿Y cómo hacía Él para fortalecerse? De rodillas delante del Padre. Pero en ese momento Él tenía que fortalecerse mucho más. Miremos por qué. Veamos ahí mismo en Lucas 6, versículo 32. Y dice, cuando llegó la noche, leemos juntos Lucas 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se opuso. Lucas 1:32. San Marcos, perdón. Qué pena. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se opuso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. El Señor venía de tener una misión fuerte, estaba sanando enfermos, estaba expulsando demonios, y Él venía delante del Padre, ¿para qué? Para fortalecerse después de que había estado trabajándole al Padre. Estaba echando fuera demonios, estaba sanando los enfermos. Entonces Él no quería contaminarse, y Él ¿qué hacía? Se fortalecía espiritualmente delante del Padre. ¿Cuánto nosotros nos fortalecemos delante del Padre para no caer en la tentación, para no dejarnos llevar por las circunstancias? O lo que hacía el Señor, cuando nosotros oremos por un enfermo, cuando nosotros vayamos a echar fuera demonios, cuando prediquemos la palabra, ¿a dónde tenemos que fortalecernos? En el secreto con el Señor, estar de rodillas delante del Padre. Y no me lo reveló ni sangre ni carne, sino nuestro Padre. Muchos de ustedes hoy no tuvieron comunión con el Padre, ni siquiera le dieron gracias por este nuevo día que ustedes tenían de vida. Ni siquiera se comunicaron con Él por medio de la palabra. O sea que su espíritu hoy no recibió nada, porque el correr del mundo, el trabajo, los hijos no nos dejan tener la comunión con el Padre. Y nosotros mirábamos hoy el noticiero al mediodía con mi esposo, y mirábamos cómo estaba la gente de aterrorizada al ver que los edificios se caían, al ver que la gente la encontraban debajo de los escombros muerta, al ver que la ira de Dios había llegado, y ellos estaban espantados, aterrorizados, y nosotros hoy por la misericordia de Dios podemos rendir el culto y tener un día más de vida. Pero somos tan desagradecidos con el Señor que esta mañana ni siquiera nos acordamos de decirle: Señor, gracias por un día más de vida que tú nos has regalado, por un día más de vida que tenemos para poder darla, valga la redundancia, dar la vida para buscar esas almas perdidas para el Señor. El correr del mundo, las cosas no nos impiden a nosotros ver lo trágico y lo terrible que se está viviendo en estos momentos, donde nosotros podemos ver que se ha perdido totalmente el temor al Señor, donde una madre es capaz de prestarle su hijo para que su padrastro lo viole,
O sea, es inaudito cómo se está levantando el enemigo, y dice que aún la misma naturaleza clama para que los hijos de Dios se manifiesten. ¿A dónde se manifiestan los hijos de Dios? ¿A dónde nos estamos manifestando nosotros, mostrando la gloria y el poder de Dios? Pero esas fortalezas solamente las vamos a lograr, ¿dónde? En el secreto, con el Señor. Cuando pedimos su fortaleza, fácilmente vamos y venimos y hacemos y queremos, pero nosotros no nos acordamos que nuestro buen Dios está ahí, que necesitamos tener esa comunión con el Señor. Y Él siempre, para tomar cualquier determinación, para tomar cualquier decisión, para hacer cualquier cosa, estaba de rodillas delante del Padre. Miremos por favor Lucas capítulo 6, versículo 12. Ahora sí es Lucas. Amén. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué hizo el Señor? Oró toda la noche. Toda la noche, dice. Y en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. O sea, ¿qué hizo el Señor toda la noche? Orando. ¿Para qué? Para que pudiera tener sus 12 servidores que iban a estar con él. Él no dijo, venga Javier, venga aquí Miguel. No, él primero oró al Padre y el Padre le mostró las personas que iban a estar con él a su lado. Él no tomó la mayor decisión de su vida, era formar un equipo de 12. ¿Para qué? Para que la palabra corriera, para llevar el evangelio a otros. Él fue a la presencia y el Padre le dijo, escoja escoja el otro, haga lo otro, mire, esto es así. Y le tomó la mejor. ¿Orando cuánto oró el Señor? Toda la noche. Yo creo que nosotros oramos 5 minutos y ya, media hora, o a veces ni oramos. Entonces, y el Señor que nos da ese ejemplo maravilloso de que oraba toda la noche. Porque hay dificultades en nuestro hogar. Porque el demonio a veces toma ventaja en nuestra casa, porque a veces tomamos malas decisiones y porque después le echamos la culpa al Señor, porque no hacemos la voluntad de Él sino nuestra propia voluntad y tomamos nuestras propias decisiones y después le decimos, Señor, pero ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Y le echamos la culpa a Dios y Dios es malo. Pero el Señor nos da el ejemplo maravilloso de que todo lo que Él hacía era dirigido por el Padre, porque Él estaba de rodillas delante del Señor. ¿Para qué? Para poder dirigir a los 12 que el Señor, y cuando el Señor le dirigió, ahí sí llamó a sus 12. Porque el Señor siempre estaba en el secreto con el Señor, con el Padre, para poderlo glorificar. Si nosotros estamos en el secreto con el Señor, podemos glorificar al Padre. No hay otra manera. En mis propias fuerzas no lo vamos a hacer. Miremos por favor Juan capítulo 13, versículo 31 y 32. Juan capítulo 13, versículo 31 y 32. Amén. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Amén. Entonces, ¿para qué fue llamado el Hijo? Para glorificar al Padre. Y si el Hijo glorificaba al Padre, ¿qué es glorificar al Padre? Hacer lo que Él le mandó a hacer su voluntad. Cuando yo hago la voluntad del Padre, pues lo glorifico. Y el Señor Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y así como el Hijo glorificaba al Padre, el Padre también glorificó al Hijo.
Entonces, si nosotros glorificamos al Padre, podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en lo que nosotros estamos haciendo para Él. Amén. Y muchas cosas suceden en el secreto con el Señor. En el secreto con el Señor podemos tomar las mejores decisiones y vamos a mirar algunas. En el secreto con el Señor podemos mirar cómo le podemos servir. Miremos Juan capítulo 12, versículo 24 y 26. Amén. Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Dice la palabra, la única manera, dice el 24, ¿cuál era que habíamos leído? 24. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando dice que el grano de trigo cae a la tierra y muere, es que totalmente se deshace y ya no queda nada y sale una nueva ¿qué? Una nueva raíz, una nueva plantica. Nosotros tenemos que quitar de nosotros todo lo que nos impida dar ese fruto. Dice el Señor que yo debo morir a mí mismo, a todo lo que me impide servirle al Señor. ¿A qué debo morir? ¿A qué? A lo que me aparta del Señor, a lo que no me deja servirle. Pero yo no lo puedo lograr con mis propias fuerzas, sino estando cuando de rodillas clamándole al Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame Señor a poderte servir. Y dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo por vida eterna la guardará. Es que para mí no debe ser más importante las cosas y la cuestión de este mundo. ¿Qué debe ser más importante para mí? La vida en el Espíritu, la vida eterna, conocer al Padre. Pero para nosotros hay prioridad la vida en este mundo. No es que yo diga, me la paso de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, no, sino que para mí hay muchas, para mí no, para todos, o para el mundo. La prioridad no es el Señor en este momento, la prioridad ¿qué es? Los negocios, mis hijos, mi casa, pero no darle el primer lugar a Dios, no hay prioridad. ¿Por qué? Porque no he muerto a mí mismo. Entonces tengo que hacer lo mío y lo mío es primero y tengo que hacer esto y lo otro, pero el servicio a Dios no lo hacemos. Y no hay responsabilidad y no hay compromiso, pero el Señor dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Dice el Señor, y si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. ¿Cuántos verdaderamente seguimos al Señor? ¿Cuánto hay compromiso y responsabilidad delante de Dios? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Qué estamos haciendo nosotros este momento? El Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, y yo me voy y voy a preparar moradas para ustedes. ¿O no es así? Yo voy a preparar un lugar especial para ustedes donde yo esté. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta tierra? Preparar mi espíritu para poder estar en el lugar, en las moradas eternas con el Señor. ¿O no es así? Y el Señor está diciendo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Cómo lo va a honrar el Padre? Miremos por favor Juan capítulo 14 del 1 al 3. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera yo las hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Preparando nuestra morada celestial, eterna, o nuestra morada celestial en el abismo. Porque el Señor dice, sígame, sea mi discípulo, apártese de las cosas de este mundo, sírvame, sígame, haga lo que yo le digo, haga la voluntad del Señor. El Señor nos habla de mil maneras y nosotros no escuchamos su voz. ¿Qué voz estamos escuchando? El Señor siempre ha hablado. El Señor dice que Él nos habló desde los tiempos antiguos, que en el antiguo tiempo nos habló a los padres por los profetas y les advertía y les decía, y leyendo el Antiguo Testamento, vemos, ¿quién ha leído el Antiguo Testamento? ¿Qué sucedía con los reyes que se portaban mal? Los sacaba, los cortaba y no me sirve. Y les habló todo el tiempo, Dios les hablaba, aléjense de los ídolos, dejen la idolatría, vuelvan los ojos a mí, pero ellos no lo hacían y llegaba el Señor y los quitaba. Ahora nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo, y sucede lo mismo. No hacemos la voluntad del Señor y el Señor puede hacer con nosotros lo que a Él le plazca porque Él es Dios. Y la Biblia dice que Él al que ama disciplina. Y a veces tenemos que entrar en la disciplina de Dios para poder entender el verdadero camino y la morada que Él tiene para nosotros. Usted pregúntese por qué están pasando diferentes cosas en su vida, por qué esto, por qué lo otro. ¿Será que usted no está verdaderamente en la comunión y en el secreto con el Señor para que el Señor lo dirija? Entonces es importante uno mirar cómo está llevando su vida de fe. Si verdaderamente ha muerto a muchas cosas o todavía esas cosas todavía están arraigadas en mí y yo soy y yo hago y yo puedo y yo quiero y yo no lo hago porque soy yo. Eso quiere decir que todavía el Espíritu de Dios no está gobernando la vida de esa persona. Entonces lo importante es que nosotros en el secreto le pidamos, Señor, ayúdame a que yo muera a mí mismo, a que yo pueda hacer tu voluntad y no la mía. Entonces eso es importante, estar en el secreto, porque Él tiene un lugar especial para nosotros y dice, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice el Señor que cuando esto se acabe no quedará nada, pero tenemos la esperanza que tenemos un lugar especial en el cielo. Entonces dice el Señor que Él se iba a preparar, pero yo debo prepararme para estar en ese lugar juntamente con el Señor. Y se necesita estar en el secreto con el Señor, porque si usted no está en el secreto con el Señor, está haciendo las cosas en sus propias fuerzas. Una persona que está en el secreto con el Señor Jesús enseña y se convierte en la guía de la verdad. Cuando uno está en el secreto con el Señor Jesús, dice, es una persona que enseña y se convierte en la guía de la verdad. Una persona que aprende bien, enseña bien. Y cuando nosotros, ¿cómo aprendemos? Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, enséñame, revélame, háblame, dirígeme por tu palabra. Ayúdame, Señor. Y si nosotros lo hacemos, ¿lo vamos a hacer qué? Muy bien. Miremos Juan capítulo 6, versículo 45. ¿Por qué nosotros debemos buscar y leer en la Biblia? Porque dice el Señor que nosotros vamos a ser enseñados por Dios mismo. Miremos Juan 6, 45. ¿Qué dice Juan 6, 40 escrito? 45. Amén. Cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿de quién aprendemos? De Dios mismo, del Padre. Hablaba con una persona en esta semana, juntamente con el pastor evangelizándole, y él nos dijo, es que yo tengo el devocional de muchas otras personas, y yo hablo el devocional de yo no sé quién, y yo tengo el devocional de este, y yo leo lo que él dice, pero eso es bíblico. Porque él cuando habla coge un pasaje y lo explica. Entonces yo le dije, qué bueno sería que mejor usted tuviera el pensamiento de Dios,
que es su palabra, es verdaderamente el pensamiento de Dios y es revelado para usted. Que usted no tenga el pensamiento que fue revelado a otro hombre y usted lo tenga. Entonces por eso la Biblia dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Por qué dice que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí? Porque el Señor Jesucristo vino a ¿qué? A hablar la palabra del Padre. Y Él nos enseñó a conocer al Padre. Y por medio del Hijo conocemos al Padre. Y el Hijo nos enseñó a nosotros y nos mostró la verdad del Padre. Y si yo conozco al Hijo, entonces voy a conocer al Padre y voy a enseñar del Padre. Pero si no lo conozco, no lo puedo enseñar, porque no puedo hablar de alguien que no conozco. ¿Ustedes sí? Tenemos que hablar la verdad. Entonces, cuando el Señor, algo que a mí me quedó muy marcado y que aprendí mucho fue las bienaventuranzas. Lo que el Señor me enseñaba allí en la palabra. Miremos Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Quién les estaba enseñando ahí? El mismo Señor, el mismo Dios. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué hacía el Señor? Les enseñaba ¿de qué? Del reino de los cielos. Les estaba enseñando a conocer al Padre, les estaba enseñando a tener un encuentro personal con Dios, les estaba enseñando la doctrina del Padre. Pero para eso yo debo conocerlo y decirle, Señor, en el secreto, ayúdame en mi debilidad, Señor. No estoy leyendo la Biblia porque me da pereza, porque me da sueño, porque prefiero ver otra situación. Y no leo la Biblia y no oro, porque siempre estoy ocupada en otra situación. Solo el Señor te puede ayudar en esa debilidad. Porque usted puede leer la Biblia, pero se puede llenar ¿de qué? De intelecto, de conocimiento. Nosotros vemos el gran ejemplo del apóstol Pablo. Él fue educado en una gran universidad, con Gamaliel, que era un hombre fariseo que tenía mucho conocimiento y mucha sabiduría y sabía de leyes y conocía y hablaba. Pero el Pablo dijo un día, cuando tuvo el primer encuentro con el Señor, dijo, eso lo tengo por basura. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. Entonces Pablo, hasta que no tuvo un encuentro personal con el Señor, no entendió la verdad. ¿Ustedes ya tuvieron ese encuentro con el Señor? ¿O usted es el que juzga a todo el mundo, el que critica, el que habla, el que se cree perfecto? Cuando yo voy al secreto con el Señor, es muy diferente. Aprendo a tener el corazón de Dios. Porque lo estoy conociendo, porque quiero hacer lo que Él hacía, lo que Él hablaba, lo que Él quiere. ¿O no es así? Entonces es buscar la manera de cómo yo puedo estar en ese lugar para aprender del Señor. Pero ¿cómo lo voy a lograr? De rodillas. Y hablaba con David Javier anoche y yo le decía, hijo, los tiempos son difíciles. No es tener un carro, no es tener una casa, es tener vida. Porque todo esto se va a acabar. Y hemos visto cómo mucha gente aún muere porque no quiere dejar su carro en el vendaval, ¿cómo se llama? En el huracán, en eso. La gente sufre por sus bienes, porque se les perdió todo lo que ellos tenían, pero deberían estar agradecidos porque tienen vida. Y mucha gente se murió en Houston, Texas, porque por salvar el carro se quedaron metidos y el agua les selló las puertas y no podían salir por quedarse en su carro. Pero el Señor dice que eso quede atrás y que lo busquemos a Él, que si sucede algo ni siquiera se vuelva a coger la capa, no vuelva atrás. Entonces yo les voy a contar algo muy terrible que me sucedió hace años, que tembló. Y estaba temblando. Y entonces yo acababa de salir de la ducha. Sin nada. Y Carol estaba afuera y la puerta estaba que se movía así. Y Carol me cogió de un brazo y yo le dije, no, Carol, ¿yo cómo voy a salir así? Mi ropa. Y Carol me dijo, mamá, el Señor dijo que ni cogiera su capa, que se fuera así. Claro que yo no salí así.
Yo cogí la toalla y se me quedó el perro. Y yo, Carol, el copito. Pero el perro, ellos como que tienen ese instinto, salió, sino que en ese momento es muy difícil que el Señor nos ayude, porque en ese momento uno no sabe ni qué hacer. Nosotros vimos también en el noticiero que había mucha gente que en ese momento estaba haciendo un simulacro de evacuación. Y es muy tremendo que el Señor nos ayude. Necesitamos iglesia. Esta noche el Espíritu Santo nos inquieta a estar más en oración, a estar más en el secreto con el Señor, a buscarle verdaderamente en espíritu y en verdad, a que nuestro espíritu se conmueva para el servicio, para la oración, para dar la vida, para estar delante de Él. Mire, tenemos que morir a muchas cosas, a nuestro mismo yo, a nuestro intelecto, a nuestro orgullo, a nuestra altivez, y estar de rodillas delante de nuestro buen Dios, para que Él nos ayude. Iglesia, hable del Señor, predique del Señor, lleve la buena obra, lleve su vida de fe. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Prediquemos la buena palabra, que seamos la iglesia columna y baluarte de la verdad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros en los tiempos difíciles. Que el Señor vea que esta iglesia es una iglesia que está de rodillas y que es una iglesia que verdaderamente le ama y quiere servirle. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. El tema es mucho más largo, pero ustedes están cansaditos y necesitan ir a descansar. Lo importante es que a usted le quede hoy en su espíritu que usted necesita estar en el secreto con el Señor y estar de rodillas delante de Dios. Y vamos a orar y darle gracias al Señor por lo que nos permite. Amén. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor Jesús, porque tus maravillas son grandes, Señor, porque tu poder es grande, Señor. Porque, Señor, hoy podemos estar delante de ti, Padre bueno, Señor. Solamente ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos a permanecer, porque tu palabra dice que si cuando tú vinieres todavía hallarás fe en la tierra, Señor. Ayúdanos, danos ese don de fe, Señor. Ayúdanos a estar de rodillas, Señor, a clamar delante de ti, Señor. Ayúdanos a servirte y a honrarte, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos creyendo en tu nombre sería hecho, Señor. Y hoy yo pido por tu iglesia, Señor. Pido por tus hijos, Señor Jesús. Pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos levantes, Señor. Que tú nos fortalezcas, Señor. Que tú obres en cada persona en esta noche, Señor. Oremos, Señor, oramos en este momento por nuestra familia, Señor, que está perdida, Señor. Padre, en este momento usted ore por su familia y dígale, Señor, que tu misericordia esté en mis hermanos, en mi Padre, en los que no conocen de ti, Señor. Que tu palabra llegue a mis hijos, que tu palabra llegue a mis tíos, a mis abuelos, a mis hermanos, Señor. Que tu misericordia corra, Señor, que tu palabra llene, Señor. Padre, oramos también en esta noche, Señor, por los hermanos en Cristo, Señor, que están en tragedia, Señor. Que sea tu misericordia, Señor, en México, Señor, en Costa Rica, Señor, en todas las personas que están sufriendo, Señor. Tu ira, Padre Santo, que tu gloria se manifieste, Señor, que tu poder se manifieste, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú guardas a Colombia, Señor. Perdona la idolatría de esta nación, Señor, pero que tu misericordia se extienda por tus hijos, Señor. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por el privilegio de tenerte como el buen Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Creador, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar delante de ti, Señor, por honrarte, por servirte, Señor Jesús. Padre, muchas gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, por siempre, Señor, y te damos gracias, Señor. En esta noche, Señor,